evento musical, como hermoso, hubieron hartas bandas que tocaron allí. ¿Amén? Y allí Israel daba gracias. ¿Sabe qué? En un momento, como él estaba hablando, dijo: nosotros el 27 de febrero vamos a Curanilagua. ¿Ya? Hay muchas personas que esa fecha la asocian con una calamidad, el 27F, ¿se acuerdan? Terremoto. Mucha gente recuerda el 27 de febrero, a nosotros se nos cayó la casa, a nosotros se nos derrumbó, nosotros quedamos sin departamento en Concepción, un bloque entero de departamento. Mucha gente asocia esa fecha y la recuerda porque para ellos fue una desgracia tremenda, ¿ya? Que todavía no se han podido reponer. Todavía hay gente en el sur de nuestro país, en el norte de nuestro país, que se mueve un poco la tierra y tienen que salir todos a una área de evacuación. Y eso es lo que recuerdan, eso es lo que tienen aquí en la cabeza, ¿ya? Eso nos va a marcar por años. A los niños pequeños lo van a recordar por mucho tiempo. Nosotros en ese tiempo quedamos sin casa. Nosotros perdimos todo. Tuvimos que dormir en una carpa por muchos días. No teníamos agua, no había comida. Uno de nuestros familiares murió allí, murió aplastado, murió en el derrumbe. ¿Cuántos van a recordar esa fecha y por cuánto tiempo? Pero ¿sabe qué? La iglesia quiere marcar una diferencia. Ese día, 27 de febrero de este año 2016, nosotros vamos a ir con una bendición. Amén. Y ya no se acordarán de una fecha de calamidades, de una fecha de desastres, de una fecha en donde pasaron hambre y penurias. Sobre todo los niños, que se van a encontrar con una bendición en sus manos que probablemente no iban a tener como la van a tener. Y ¿sabe qué, hermano? Lo más hermoso es que nosotros hayamos sido tomados en cuenta por Dios para poder ser de bendición para esa gente. ¿Ya? Yo no tengo orgullo, como decía la Paulita, sí, es un orgullo especial, pero no es el orgullo del hombre. No, hermano. Yo sé que Dios nos ha bendecido, yo sé que Dios nos ha dado de su misericordia, yo sé que el Señor ha puesto en nosotros una bendición especial y creo que es producto de una palabra del Señor. Amén. Porque cuando las cosas, hermanos, cuando las cosas nacen en el corazón de Dios, cuando las cosas nacen en la voluntad de Dios, Dani, tiene que correr un poquito el auto. Cuando todas estos sueños, estos proyectos nacen ahí, no en el corazón de uno, porque uno puede tener muy buena idea, pero bueno, algunos dicen que con buena idea está pavimentado el camino al infierno también, ¿ya? No, aquí las buenas ideas no valen. Esos proyectos, esas ideas, Dios las pone en el corazón, y así es como se sorprende la gente con lo que Dios hace, ¿ya? Con lo que Dios de Dios proviene. Yo ayer estuve en la radio, los hermanos me convidaron al programa de radio ahí de 2 a 3 de la tarde en la Radio Corporación y tuve la oportunidad de compartir también este proyecto a la gente que estaba escuchando. No sé cuántos van a llegar, cuántos van a cooperar con nosotros, cuántos van a ser como los macedonios o como los de Corinto, ¿ya? Que ellos dijeron, ¿sabes qué? Allá en Pudahuel están haciendo una ofrenda para llevarle útiles escolares a unos niños allá en Curanilagua, una ciudad pobre, una región pobre, y hay mucha gente que está yendo a ofrendar para poder darles. ¿Sabes qué? Yo quiero ser parte de esa bendición. No sé cuántos van a llegar, no sé cuántos van a ser tocados por el Espíritu del Señor y en la cuenta de Israel ahí que pusimos,
va a llegar ese dinero y vamos a poder invertirlo y llevarle a la gente, llevarle a sus papás, que muchos de ellos están sin trabajo ahí en Curanilagua, si es que no me equivoco, hay mucha cesantía también. Hay mucha gente que no tiene trabajo y el trabajo que hay es poco. Y aparte de ser poco, ¿sabe qué? No son los sueldos que tienen aquí ustedes. No son los sueldos que la gente tiene aquí en Santiago. Me comentaba un hermano que él tiene una empresa y contrata a estos niños, los morenitos, ¿cómo se llama? Los haitianos, ¿ya? Que en muchos lugares les pagan un sueldo miserable, ¿ya? O sea, le alcanza, yo creo, no creo que ni alcancen a darse vuelta con ese sueldo. Pero este hermano ha contratado a esta gente y no les paga ese sueldo. Él les paga más, porque entiende, hermano, que el trabajo de la gente vale la pena remunerarlo bien, ¿ya? Y nosotros con Rosita hemos visto es como una entrevista que le hacen a un hombre mexicano que hace comida, este hombre. No sé si es cristiano o no, pero de la forma que habla y la obra que hace en su empresa de comida, ese restaurante, él habla como que fuera un cristiano. Y ojalá tuviéramos nosotros ese sentir también. Él dice: yo escojo para mi cocina las mejores carnes, las mejores verduras, los mejores ingredientes, porque quiero que la gente reciba en su paladar algo bueno y además barato. Y a mis empleados yo les pago un buen sueldo, porque si no tengo buenos empleados contentos, ellos no trabajan bien. Entonces yo quiero que mis empleados tengan un buen sueldo acorde a lo que ellos están haciendo, se sientan bien y trabajen y vengan al trabajo con alegría. Porque normalmente cuando las personas son mal remuneradas en los trabajos, ¿sabe qué? Van a cumplir el trabajo, pero no trabajan motivados, no trabajan con empeño, porque no tienen de vuelta el trabajo empeñoso, no tienen de vuelta en el dinero. Y ojalá nosotros con el Señor fuésemos así, mucho más todavía generosos. Si Dios nos está dando una palabra como esa, que el Señor nos bendiga. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Ezequiel 36. Lo tenía ahí. Lo andaba a buscar. Usted podrá tener la oportunidad en su casa tomar la Biblia, abrirla en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, y podrá revisar o leer todo el capítulo, que sería lo ideal. Es largo, ¿ya? Nosotros vamos a leer algunos versículos que yo considero que son claves allí, ¿no es cierto? Que son importantes. Entonces, tranquilo, ¿ya? Que son claves, pero el mensaje está basado en todo el capítulo, que es una historia bastante especial sobre el pueblo de Israel. Ya, Ezequiel, capítulo 36, tiene como subtítulo la restauración futura del pueblo de Israel. Bueno, como comienza el capítulo de esta forma, vamos a dar lectura a ese encabezado primero, ¿ya? Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando Dios al profeta, le dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen palabra de Jehová. De vuelta a la página. Versículo 4. Por tanto, montes de Israel, oigan la palabra de Jehová el Señor.
Así dice Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, aquellas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones que las rodeaban. Versículo 10. Ahora viene como lo que Dios quiere hacer con ellos. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. No iba a quedar ninguno sin que no fuese bendecido. Toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Estamos hablando primero que le decía que había ciudades desoladas, ¿no es cierto? Desérticas. Y ahora dice el Señor que las va a poblar y las va a edificar. Versículo 22. Estamos en el mismo capítulo. Por tanto, di a la casa de Israel, otra vez hablando el profeta de parte del Señor, así dice Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. 26. Una vez que iba a ser limpiado todo eso, todo el error, toda la contaminación que habían provocado la desobediencia de Israel, dice: y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongan por obra. 32. Para que no se olviden, dice: no lo hago por vosotros, otra vez, dice el Señor, sépanlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Amén. Son textos, versículos claves de ese capítulo, ¿ya? Que los he leído para que usted se anime en su casa a leerlo, a buscar, a inquirir, a indagar y por último a preguntar qué es lo que sucede si no lo entiende. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en una pelea mirando, o en el colegio, o bueno, hasta una pelea de, ¿cómo se llama?, de boxeo, ¿ya? Cuando habían esos combates históricos, el combate del siglo, por ejemplo, cuando peleó Mohamed Ali con otro más, George Foreman, ¿ya? O el Sugar Ray Leonard con unos grandotes que había y que era bueno para los combos, y el chiquito se las dio igual, ¿ya? No sé cuántos, a lo mejor en su alrededor donde vive, vio alguna pelea, pero normalmente en las peleas de bar, las peleas de colegio, sobre todo hoy día se están dando mucho, ¿ya? Los que están mirando no hacen nada por detener esa pelea. Al contrario, ellos son los que la animan para que peleen. Y cuando están peleando, ¿ya? Cuando están en lo mejor, combos van y combos vienen, algunos sangrando, otros ya medio tambaleándose, nos faltan los que están ahí alrededor y dicen: ¡ya, dale duro! ¡Pégale! ¡Acábalo! ¡Termina con él! Esos son los gritos que se escuchan de algún bando que se hace amigo, apoya a uno de los que está peleando, y sobre todo si está ganando. Lo único que quieren es que el que está caído termine por rendirse. Knockout. Las peleas de hoy día son mucho más bruscas porque la idea es matarlo. La idea es acabar definitivamente con él. Bueno, yo le puse esta predicación, hermano, dale duro. Dale duro. No estamos viendo una pelea.
Aquí, sobre todo en este contexto, no es una pelea. ¿Sabe lo que es? Es un pueblo llamado Israel, que está viviendo, ¿no es cierto?, la consecuencia del mal servicio al Señor, de no haber cumplido con los mandamientos que Dios dejó escritos ahí, en esta Biblia, para ponerlos por obra. Dicen los libros de la ley, los primeros 5 libros, en muchos versículos ahí, en Deuteronomio, en Levítico, en el Éxodo, en el mismo Génesis, dice que Él les dio los preceptos y los mandamientos para ponerlos por obra, no para mirarlos, no para ponerlos en nuestros hogares. Ahí están los mandamientos de Dios. Esos son los mandamientos de Dios, que son bonitos. No, no son para mirarlos, no son para tenerlos como un amuleto en la casa. Eso no te va a salvar la vida, el ponerlos por obra, el leer esa palabra, entenderla, llevarla a la práctica. Eso nos va a servir. Y eso fue lo que no hizo Israel. Eso fue lo que el pueblo de Dios tuvo por no grato. Para ellos no era bueno poner por obra los mandamientos de Dios. Y en este contexto estamos. Israel entonces ahora necesita que alguien intervenga, que alguien haga algo, porque Israel está en el suelo y las demás naciones de alrededor estaban mirando a los que lo esclavizaban, estaban mirando a aquellos que lo estaban subyugando, aquellos que estaban haciendo escarnio, ¿no es cierto?, del pueblo, y las demás naciones estaban observando y estaban echando la leña al fuego y le estaban diciendo a los que lo esclavizaban: denle duro, mátenlo, elimínenlo, acaben con ellos. Eso es lo que estaban diciendo. Esa es la razón por la que ellos necesitaban urgentemente que alguien interviniera, que alguno de los que estaba observando, alguna de las naciones que estaban allí, se pusiera del lado de Israel y lo defendieran, se pusieran del lado de Israel y pararan este oprobio, pararan esta miseria que estaba viviendo, que detuvieran toda la muerte que se estaban dando en el pueblo. Eso lo necesitaba Israel, y no había nadie. Al contrario, todos estaban a una. Bueno, dicen que del árbol caído todos hacen leña. Así dicen, que del árbol caído todos quieren hacer leña. Y ahí estaban mirando y dale, no termines con él, acábalo, termina, mátalo, destrúyelo, elimínalo. Esa era la idea del enemigo. Pero este nunca ha contado, no se da cuenta que el pueblo de Dios no lo apartó un hombre y dijo: este va a ser el pueblo de Dios. No, a alguien no se le ocurrió y dijo: este va a ser el pueblo escogido. No, se le ocurrió a Dios. Vio en Israel algo especial, vio en ese pueblo algo especial y dijo: este será mi pueblo, yo lo aparto para mí. Lo escogió de entre todos los pueblos que también eran paganos y dijo: estos, aquí yo voy a mostrar mi gloria. Y Él nunca se va a olvidar de las promesas que le ha hecho a su pueblo. Amén. Hermano, Dios nunca se va a olvidar de las promesas que le ha hecho a su pueblo, y menos a ti, que también eres parte del pueblo de Dios. Amén. Las promesas de Dios hoy día son reales para nosotros. Amén. Aleluya. La Biblia dice así: mía es la venganza, dice el Señor, mía. Y aquí venía un vengador que iba a pasar la cuenta a aquellos pueblos que habían rodeado y esclavizado a Israel. ¿Sabe qué? Los pueblos esos no tenían la culpa. Esta condición deplorable del pueblo de Israel, bueno, dice un pastor: paupérrima, eso es miserable, casi a la condición de indigente, miseria total. El pecado de Israel lo llevó a eso. Dios nunca quiso mandarlos al exilio, Dios nunca quiso mandarlos a la esclavitud, pero en la santidad de Dios, cuando Él vio que Israel profanó su nombre en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, si esa tierra en la tierra que estaban viviendo en el tiempo de Ezequiel era la tierra prometida, hermanos. Si en la tierra prometida
Israel profanó el nombre de Dios. Israel se burló de Dios. Israel se olvidó de Dios. Y Dios en su santidad entonces no podía pasar por alto esta blasfemia. Porque por esa situación, por haber promovido la idolatría, por haber puesto lugares altos donde se sacrificaba, incluso a los niños se era pasado por el fuego, cosa que Dios nunca permitió, nunca quiso. Pero Israel, mirando a las naciones idólatras, empezó a ser parte de aquellos sacrificios humanos, empezó a ser parte de la idolatría, y esta idolatría comenzó a acabar tan hondo que los mismos pueblos que conocían a Dios, a ese Dios que había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, y además dice la palabra, salieron ricos con riqueza, los sacó de allí. No simplemente Dios los sacó y dijo, váyanse a la tierra que yo les prometí. Y probablemente algunos de ellos, bueno, ¿y qué vamos a hacer allá? No tenemos. No, Dios los sacó con dinero, ricos, totalmente ricos. Los egipcios le entregaron todo en sus manos, váyanse, queremos que se vayan, tomen, llévense lo que quieran. Ni con eso, estando en la tierra que Dios le había regalado, en la tierra que Dios lo había instruido, una tierra regalada, hermanos, así, en bandeja. Ni con eso los israelitas pararon de profanar a Dios, profanar el nombre de Dios. Ellos dieron pie, dice la Escritura, ellos dieron pie para que las naciones que estaban allí empezaran a hablar de Dios, no de los hombres. Bueno, ¿y estos no son los de Israel? ¿Este no es el pueblo que Dios escogió? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se habrá olvidado su Dios de ellos? Esos eran los comentarios que tenía la gente. Es como decir, oye, ¿el Juanito no es tu papá? Bueno, ¿y el Juanito por qué no te compra zapatos? ¿Por qué no ve tu bienestar? Mira lo que está pasando contigo, estás enfermo, él no te puede llevar al médico. Empezaron a hablar de Dios, empezaron a burlarse de Dios por lo que estaba pasando con el pueblo, que no era culpa de Dios, que no tenía razón, no tendría por qué haber pasado eso, nunca debió haber pasado. Pero el hombre buscó esa situación y produjo la blasfemia de los pueblos paganos en contra de Dios. ¿Cómo no pudo salvarlos? ¿Cómo no pudo detener el exilio? ¿Cómo no pudo detener el destierro? ¿No es tan poderoso? ¿No es tan grande? ¿No les dio tanto dinero? Se van sin nada. Mira, se van miserables al destierro. Van a ser muertos, van a ser acabados, van a desaparecer. Pero cuando Dios empezó a escuchar esos comentarios, el oprobio, el escarnio, la burla en contra de su nombre, está aquella palabra que dice ahí, yo los voy a defender, yo los voy a bendecir, de donde estén, en el lugar que estén los voy a traer, los voy a volver a su tierra, los voy a bendecir. Aquellos lugares que han sido desolados, yo los voy a poblar de nuevo. Oiga, si lo único que no se pudieron llevar los babilónicos, los asirios, los persas de Israel fueron los montes, fueron los arroyos, no se los podían llevar, pero se llevaron a la gente y se la llevaron miserable. Eran esclavos, eran prisioneros de guerra, y ahí los llevaban. Ustedes van a ser los que van a trabajar por nosotros. Y comenzaron a acordarse de sus padres que estaban en Egipto, que fueron esclavizados por 430 años. Generaciones y generaciones pasaron antes que Dios tomara un redentor. ¿Cuánto más tenía que pasar ahora? Si habían estado en la tierra que Dios les regalaba, y ahí se volvieron a los ídolos, ahí profanaron el nombre de Dios, no estuvieron contentos con lo que Dios les había regalado, con lo que Dios les había dado en bandeja. Cuando ellos entraron a la tierra prometida y mandaron a los espías allí y le dijeron, vayan a recorrer la tierra prometida, si ustedes en el capítulo 36 se va a dar cuenta que se acuerdan de eso. 10 de los espías dijeron, ¿saben qué? A la tierra que fuimos a ver se traga a los hombres. Y no estaba hablando en forma literal, no estaba hablando que se abría la tierra y se los tragaba, estaba hablando que el que entraba allí, que el que entraba a esa tierra no salía vivo, allí era enterrado, muerto y sepultado.
salía libre de allí, de la tierra prometida, la tierra que fueron los espías a ver, pero 2 hombres dijeron no. Como dijo Rafael, ¿no que Rafael se paraba así? ¿Escucharon cantar la mujer de Rafael? No me diga que no, porque yo vengo de allá y usted también viene de allá. Se paraba así y decía, digan lo que digan. ¿Se acuerdan? Así, parado, ¿eh? En la suya, por favor. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Los demás. Que los demás digan lo que digan de nuestro Dios. Que los demás digan lo que digan del Dios que yo sirvo. Pero yo sé quién es. Cuánto poder tiene. Qué milagros puede hacer. Lo conozco. Lo he visto. No es así como lo ve usted. He visto la obra de Dios en la gente. Así que digan lo que digan. Yo voy a seguir adorando al Señor. Aleluya. Israel llegó a ser, dice la Biblia, ahí también usted lo va a leer. Dice, llegó a ser como inmundicia, así, literal, de mujer menstruosa. Así dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Levítico, si usted va para allá, en el libro de Levítico se va a encontrar que cuando a una mujer israelita le llegaba su periodo menstrual, era apartada de la congregación hasta que pasaba todo su periodo. Apartada, ella no podía ir, no podía alabar a Dios, no podía orar a Dios, no podía, estaba restringida. Así quedó Israel de Dios cuando profanó su nombre, quedó igual como una mujer en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, una mujer menstruosa que no tenía arte ni parte en la parte de la fe. Y eso era terrible para un israelita. Aleluya, era terrible para un hombre que había vivido las obras que Dios hizo en Israel. Para un seguidor, para un judío, era terrible ser sacado. Era como estar listo para ser muerto. Luego los israelitas fueron llevados al cautiverio, porque Dios no podía pasar por alto todo lo que habían hecho en su santidad. Dios tenía que aplicar justicia. Y fueron enviados al cautiverio a ver si allí entraban en razón, a ver si en ese lugar, en el cautiverio, ahora experimentando en carne propia lo que habían vivido sus padres allá. A los papás los tenían a pan y agua. Muchos morían en los campos haciendo las ciudades egipcias. Muchos morían allí viendo al Redentor, viendo al Salvador de Israel. Muchos murieron con esa esperanza viva. Fueron enterrados en Egipto. Morían de enfermedades, morían de cansancio, morían por inanición. No tenían la comida suficiente, pero ellos eran exprimidos para terminar las ciudades. Ahí comenzaron a entender, aleluya, qué había pasado con sus papás. A veces nos tienen que pasar cosas terribles para poder entrar en razón, para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra familia. No entendemos, nos pasa una y nos pasa otra, y nos tiene otra y otra, pero ahí no entendemos. Eso le pasó a los israelitas. En su tierra no adoraron a Dios. Cuando tuvieron la oportunidad no se dieron amantes de Dios. Y ahora que iban al cautiverio, bueno, de alguna manera tendrían que entrar en razón. ¿Sabe lo que pasó? Tampoco entraron en razón. Allá empezaron a juntarse con los idólatras. No está tan mal que hayamos llegado aquí. Sí, se ven bien los bonitos parados allá. Vamos a ir a prenderle algunas velitas también, porque capacito que nos escuchen. Y empezaron a contaminarse, empezaron a entrar en lo mismo. Con mayor razón la gente comenzó a hablar. Por eso es que a veces el evangelio es blasfemado. Por eso es que a veces el evangelio es burla de los que están afuera. Porque muchos de nosotros no nos comportamos como verdaderos cristianos. Solamente hablamos y tenemos palabras. Pero cuando tienen que ver con los hechos dicen mucho de nosotros. Y ahí comienza la gente a hablar. Para ser cristiano mejor no. Para hacer un evangelio como soy tú, no, mejor que no.
Así le pasó a Israel, lejos, apartado, como una mujer impura, lejos de Dios, allá en el exilio, desterrados en la miseria, sin nada a que apegarse. Alguien salió al encuentro. Dios se acordó de su pueblo otra vez. Ahí estaba el Señor. Todavía tenía la esperanza. Nada está perdido, hermano. Nada está perdido. Los errores que hemos cometido. Aleluya. Aquí está el Señor. Amén. Él nunca ha dado nada por perdido. Todavía está la oportunidad de volvernos a Él. Y Dios nos la está dando en este momento. Que Dios tenga misericordia de nosotros para ponernos a cuenta con Dios. Como Él es un Dios fiel. Sobre todo fiel. Él ha prometido y nos asegura que nos dará esa infinita misericordia que tiene de reserva para nosotros. Reserva. ¿Sabe usted lo que es reserva, cierto? Colo-Colo pone en su equipo titular 5 o 6 reservas. Muy bien, ¿no? En el banco 5 o 6 reservas. Porque no se preparan 11 jugadores. Se preparan 18 o 20. 11 van a la cancha como titulares, 6 de reserva y los otros ya no juegan. Definitivamente. Quien está en la banca no juega. Y lo mismo todos los equipos. Hablé de Colo-Colo porque dicen que es más popular. Yo no creo. Dicen, por lo que me han contado. Dios tiene de reserva los jugadores. Dios tiene de reservas. ¿Sabe qué, hermano? La esperanza segura de que Él va a intervenir por nosotros. Él es por nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, no dice con nosotros. Léalo bien. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se da cuenta? No es si Dios es con nosotros. Dice, si Dios es por nosotros, en la pelea, en la lucha, ahí donde la pelea es cuerpo a cuerpo, donde hay que intervenir en forma sobrenatural que nosotros no podemos hacerlo, donde hay que intervenir en forma milagrosa, donde hay que tener el poder para suplir las necesidades de toda la gente que lo requiera. Ahí donde el enemigo se busca la forma para poder tirarnos hacia abajo, ahí necesitamos esta esperanza que Dios nos da con sus promesas vivas para nosotros hoy día. Sí, Señor, porque las promesas de Dios hoy día son reales. Aleluya, porque las promesas de Dios hoy día son en verdad. Y el Señor dice ahí, en este libro, ahora dijo, los voy a traer, los vuelvo a su casa, vuelven a lo que es de ustedes, a la tierra que yo les di. Y ahí empezaron muchos, ¡ay, qué bueno! Menos mal que nos escuchó Dios. Y empezaron otros hijos, fueron nuestras oraciones. Ah, sí, pues si es porque nosotros nos estamos consagrando, dijeron los sacerdotes. Otros dijeron, es verdad, no es que empezamos a ayunar por esto y empezaron todos a subirse al carro de la victoria, como nos hemos subido nosotros a veces también. Todo ahí, no, si fuimos nosotros, hermano, fue la iglesia de Pudahuel la que desbordó todo esto. No, dijo el Señor, no es por ustedes. Sépanlo bien. Ustedes no han hecho ningún mérito. ¿O no se acuerdan lo que pasó en su tierra? Cómo profanaron mi monte y cuando fueron desterrados, allá siguieron con el mismo cuento, no pararon, no hicieron un stop, no se autoanalizaron que por esa razón ustedes fueron llevados a la esclavitud, al exilio. No se dieron cuenta que ustedes tomaron decisiones que no correspondían a mi voluntad, que hicieron caso omiso a mi palabra. Les mandé mis profetas, les hablaron en mi nombre, a algunos los mataron y con otros simplemente hicieron la vista gorda. Así es que sepan bien esto, israelitas, y habla a los montes, habla a los collados, habla a los arroyos, habla a las ciudades desoladas. ¿Sabe por qué? Porque ahí le estaba hablando a la tierra, estaba
nación que estuvo desolada, esa nación que estuvo asolada también, estéril por muchos años, donde no hubieron sacrificios, donde no hubieron ofrendas, donde no hubo nada de religión, nada de fe, se habían olvidado. A esa tierra háblale, hombre, hijo de hombre, háblale a los arroyos. Y el hombre comenzó a hablarle como un loco a los arroyos. ¿Qué pensó la gente? Este se volvió loco. ¿Cómo el río le va a escuchar? ¿Cómo el cerro allá, que todavía estaba en los oídos, me va a escuchar? ¿Cómo los valles me van a escuchar? No, el Señor le estaba hablando a la nación y ahí ni siquiera con eso se daban cuenta. Yo los vuelvo, pero no es por méritos de ustedes. Todo lo que haga de aquí en adelante el Señor, hermano, no es mérito de ninguno de nosotros. Para que nadie se jacte, para que nadie se tome el honor. Nadie se suba a la tarima y diga, a mí el Señor me habló, a mí el Señor me dijo, yo fui quien lo advertí en la iglesia, a mí el Señor me mandó a profetizar, a mí yo fui el instrumento. La Biblia dice, hermano, que todo lo que hacemos para el Señor, aún todo lo que hacemos para el Señor que nos manda, con todo eso somos siervos inútiles. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que a veces creemos que soy yo el que, como me dediqué a orar en la mañana, como me puse en la trinchera, como estoy orando ahí, poniéndole el pecho a las balas, entonces el Señor me miró. ¿Ah? El Señor vio que era bueno, no digo que es malo, no, pero yo me quiero tomar una gloria que no me corresponde. No es por ustedes, no es gracias a ustedes. Ustedes están haciendo lo que yo les mandé. Ustedes están haciendo simplemente el trabajo para el cual fueron apartados, para el cual fueron consagrados, porque tú, hermano, has sido consagrado, apartado para. Entonces ahora quiero tomarme del título otra vez, dale duro, porque el enemigo todos los días prepara algo en contra de tu vida. Todos los días, no descansa. Él no va a darte tregua. Descansa, tómate las vacaciones, hermano. Ándate a la costa, váyate harto, olvídate de Dios, nomás olvídate. No, este no tiene vacaciones. Anda de vacaciones, pero tu Dios va contigo. Anda de vacaciones, pero Él te va a guardar. Va a guardar a tus hijos, a tu familia. Anda de vacaciones, Él va a guiar tus pasos de ida y de vuelta. Él es por ti. Amén. ¿Y quién será contra ti si Dios es por ti? ¿Quién será contra ti? Nadie. No es por nosotros, hermano. No es por nuestros méritos. Nada bueno todavía hemos hecho. Dios dice, lo hago. ¿Saben por qué? Porque la gente habló de mí. Por la conducta de ustedes. Por la mala conducta de ustedes, la gente habló de mí. La gente puso en duda mi omnipotencia, que nunca estaba en duda. La gente que no conocía a los gentiles se burlaron de mi nombre, se burlaron de mi poder, se burlaron de mi santidad, se burlaron hasta y de mi gracia. Usted sabe lo que es gracia, hermano. Si fuera por nosotros, el Señor hubiera sido mucho más severo todavía. Pero Dios se acordó en su misericordia que Él sigue siendo el mismo Dios, fiel toda la vida. Amén. Fiel. Nada te faltará. Confía. Y cuando el enemigo venga, hermano, cuando el enemigo venga, ahí es donde le tienes que dar duro. Yo creo que hasta el Señor está ahí y dice, yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí tú los vas a pisar. Y ahí, cuando estés ahí pisando al enemigo, yo creo que ahí van a estar los ángeles. Y dale duro, acaba con él, termínalo. Mira que si se para te va a traer problemas. Acábalo, termínalo, dale duro. Sí, pues hermano, si el enemigo todavía, cuando usted lo tiene debajo de los pies y está moviendo la cola, está vivo. Dele duro. Nunca va a ser amigo suyo. El enemigo nunca va a ser amigo suyo. No le va a pedir la Biblia para leerla. No, es enemigo del reino, enemigo del evangelio.
Así es que gracias sean dadas al Señor, porque con estas historias, que no son fábulas, aprendemos a entender muchas cosas. Entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y usarnos solo para su gloria. Así que cuando estemos allá en Curanilagua para el 27, daremos toda la gloria al Señor, hermano. Amén. Póngase en pie, hermano. Bueno, yo tomé una palabra de una de mis nietas que fue y me dijo: Tatita, ¿quién predica? ¿Quién crees tú? Mi papá. No le digo. Ah, entonces a pregar tú. Ya. Hace la cortina, hermano. Y me venía a preguntar: ¿ya te decidiste si vas a predicar corto? ¿Ya te decidiste? Porque yo me quiero ir temprano a la casa. No, la palabra del Señor es esa. Y yo creo que el Señor nos ha bendecido con ella. Amén. Amén. Póngase en pie, hermano.